¿Cuáles son los últimos secretos del ARG de Poppy Playtime Chapter 4? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien. Al nosotros acceder a la computadora secreta como estábamos acostumbrados, nos llevamos la sorpresa de que ya no funciona absolutamente nada. No importa lo que pongas, no importa lo que escribas, ya no podrás seguir investigando. Pero lo que sí podemos ver son dos links que se encuentran ocultos en la parte superior de la pantalla. Al intentar acceder al primer link, te vas a encontrar con una imagen, las cuales se ha descubierto de que se trata de un ojo acompañado de una extraña figura mecánica. Es bastante difícil deducir de qué pueda tratarse esta figura, ya que podría ser cualquier cosa, pero lo que sí estamos claros es el mensaje que nos dice que fuimos advertidos. Cuando tratamos de acceder al segundo link, nos vamos a encontrar con un archivo de audio, las cuales se trata de la conversación que tuvieron los altos directivos de Playtime en relación al incidente del teatro que ya vimos en un video pasado. Pero la diferencia con este nuevo audio se presenta justo al final del mismo, donde podremos escuchar lo siguiente. Este audio se puede analizar en un espectrograma que revelaban palabras muy difíciles de leer. Que digo difíciles, casi imposibles de leer. Pero gracias al trabajo en conjunto de la comunidad, se pudo deducir de que se trataba de un mensaje en lenguaje griego denominado The Baptism of Fire, el bautismo de fuego. Sin embargo, cuando lo quise hacer por mi cuenta, no me dio este resultado, así que ya veremos. ¿Podría el fuego tener relación con el incidente del teatro, de las que posiblemente haya ocurrido un incendio? O puede ser que se trate del próximo título con la que llevará el Chapter 4 y de las cuales al día de hoy aún está por confirmar. Y con estas últimas evidencias se da por terminado el ARG del Chapter 4, ya que uno de los desarrolladores aprovechó para notificarnos su finalización, así como también de agradecernos por haber participado en el mismo. También nos hablan de que tendremos que esperar hasta que el juego sea lanzado para saber si nuestras teorías fueron correctas y que ya estaban manos a la obra en lo que sería la continuación, confirmando así la existencia del ARG del Chapter 5. Y con todo esto, el video terminaría aquí. Pero aprovechando de que esto ya es el final del ARG, quise aprovechar para traerles la recapitulación del Chapter 3 que no pude traerles en su momento. Registro de seguridad de Playtime Co. 0127. Inversión de flujo detectada en la zona de reducción de gas. Incluso aturdidos, estoy seguro de que deben recordarlo con bastante claridad. Experimento 1188. Catnap. Sin ningún otro lugar a donde ir, y sin nadie a quien recurrir, solo parecía haber un camino por donde seguir. Aquí es donde se encontraron con un aliado de lo más exasperante. ¡Hey! ¡Hey! ¿Me escuchas? No quiero que mueras, así que te ayudaré. Ah, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Después de un breve paso por la estación de tren, nuestros intrusos comenzaron su descenso a Playcare. Playtime Co. tiene su propio orfanato. Y contando con Elliot, el gran faro de la esperanza. Por debajo recibieron una llave de su nuevo aliado. Uno que conducía directamente al corazón aún palpitante de Playcare. El humo rojo. No todo le fue contado a nuestro huésped, pero para salir tuvieron que redirigir el gas. Todo lo que parecía quedar era presionar un simple botón. ¡Oh no! ¡Alguien cortó la energía! ¡Encuentra el generador de respaldo! ¡Buena suerte! Hogar, dulce hogar. Cagna fue una vez un elemento fijo de este lugar. Por la noche era su humo rojo el que adormecía a muchos niños. Pero ahora se había convertido en una pesadilla. La confianza es algo curioso. A menudo se puede ganar o romper en un instante. Pero lo que hacemos de aquellos que han roto esa confianza es un punto de vista muy individual. No, basta. No hizo nada malo. Escucha, no soy tu enemiga. Pero no te puedes ir y te necesito para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron, que nos torturaron. Con la energía restaurada en la consola, la batería maestra en mano y la línea de meta, estoy seguro de que así es como debió haberse sentido.
La mente humana es fascinante. Cada uno quiere creer en su propio sentido de importancia. Muchos viven toda su vida ignorando la verdad. Eso realmente los hace débiles. Pero, al estar al límite, a veces nos revelamos como algo más. Y nuestro intruso, de hecho, hay algo especial. Lo que inevitablemente hace que todo vuelva a nuestra querida y vieja Poppy. Y con ella estaba la verdad. Regresaste por tus compañeros. Esta es tu respuesta. La llamamos la hora de la alegría. El culpable. El inocente. No importaba. Los experimentos eliminaron a todos. Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? Muy bien. Debemos tener cuidado. Hay una cosa... ¡No! Lo que nos sitúa en el ahora, ¿no es así? Ahora están bajando como corderos al matadero. Al final de este video se nos mostraba dos mensajes secretos. El primero era un código binario grande y el segundo era un código binario pequeño. Si nos concentrábamos en el código binario pequeño y lo traducíamos al lenguaje de texto, nos daba como resultado 25 por 25, teniendo como resultado a 625 elementos, que son la misma cantidad de números que tenemos en el código binario grande, dándonos a entender que los números de código binario grande corresponden a una imagen con dimensiones de 25 de alto con 25 de ancho, por lo que si agrupamos de 25 en 25 todos los números de código binario grande, obtendremos esta configuración, y vas a pintar de color negro todos los números que tengan el número 1, resultando en un código QR, las cuales al analizarla con tu propia cámara te dará como resultado estas palabras. Simplemente le das vuelta y ya tendrás la palabra secreta denominada For We Have Already Met, porque ya nos hemos conocido, revelando la frase completa. Sobre pies de fieltro y con la respiración contenida, el sueño se acerca cada vez más. Los caminos se vuelven claros, pero no tengo miedo a la muerte, porque ya nos hemos conocido. Con la finalización del ARG, estas palabras siguen siendo un misterio al día de hoy. No sabemos quién las dijo y hacia quién va dirigidas. Pero si tuviese que teorizar, diría que la primera frase está haciendo referencia a Yarnaby, ya que sus pies amarillos posiblemente estén hechos de fieltro, y también hay que fijarnos que el personaje no cuenta con una nariz, y podría explicarnos del porqué de esa respiración contenida hasta el momento en la que decide abrir la cabeza. La segunda frase podría hacer referencia al humo rojo que se encuentra esparcido por nuestro camino, y si estamos muy cerca de él nos volverá a dar sueño. Y la tercera frase podría estar refiriéndose a estos dos personajes, debido a que en el ARG, Yarnaby tenía mucha lealtad con el Dr. Harley Sawyer, por lo que esto puede significar que Yarnaby, al haber tenido la oportunidad de conocer al Dr. Harley Sawyer, pudo convertirse en un ser inmortal, entre comillas, y por ende ya no le tiene miedo a la muerte. Independientemente de lo que signifique, hay algo que tienes que tener en cuenta, y es que posiblemente el experimento 1006 utilice la voz de Harley Sawyer para manipular a Yarnaby, y de esta manera Yarnaby nos ataque a nosotros por querer obedecer a un amo que ya no existe. Y ese sería el video con los últimos secretos de la finalización del ARG de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. El ARG estuvo excelente, le daré un 9 sobre 10. Pudo haber llegado al 10, pero no abordaron temas de interés que yo estaba esperando.